Paz de Cristo, jóvenes. Jóvenes, paz de Cristo. Vamos a tener la bendición. ¿Está muy fuerte el micrófono? ¿Está bien? Siento mucho eco. ¿Sí bien? Vamos a tener la bendición de compartir un tema, cuando no creen en ti. Y me gustaría que pudiéramos empezar con una oración. ¿Qué les parece? Nos ponemos de pie. Y así de pie oremos a nuestro Dios. Este tema va a ser una muy bonita reflexión, donde las experiencias personales que hemos tenido con Dios les van a servir de motivación, les van a ayudar, porque realmente esa vivencia, la comunión, la intimidad, la relación, el milagro, el respaldo de Dios es lo que sustenta al joven, es el que le va a decir que sí se puede cuando todo te dice que no, cuando el entorno, la situación, la sociedad, la cultura, tu misma mentalidad puede decirte que no. La comunión con Dios, el Espíritu Santo es la que nos dice que sí se puede. ¿Cuántos alaban a Dios por su presencia, muchachos? Bendito sea el Señor. Oremos, cierren sus ojos y pidámosle sabiduría a Dios. Bendito Dios, estamos este día aquí con la bendición y el honor de hablar con estos jóvenes, maravillosos jóvenes, que tienen toda la intención, Señor, de servirte, de amarte, que buscan tu respaldo en todo. Te pedimos que nos guíes para poder darles un consejo. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes el tesoro que hay ahí dentro, ya que tú eres nuestra herencia, tú eres todo lo bueno que podamos tener. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento, jóvenes, y me gustaría que mis compañeros de arranque se presentaran, por favor. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo, muchachos. Mi nombre es Pedro Jiménez y soy de San Luis de Colorado, Sonora, de la segunda iglesia, y pues contento de estar aquí con ustedes en esta mesa. Paz de Cristo. Me llamo Kenia y soy la esposa del pastor de esta iglesia, de la iglesia número 64, y me siento muy bendecida de estar en esta actividad con ustedes, jóvenes, y sean todos bienvenidos. Paz de Cristo, muchachos. Tengo el gusto y el placer de conocer a varios de ustedes, pero me presento. Mi nombre es Víctor Valerinos, ministro en la iglesia número 6, la sexta iglesia. Estamos aquí muy contentos y agradecidos con Dios. Osamos. Dios les bendiga. Paz de Cristo, jóvenes, soy el hermano Carlos Martínez y aquí estamos a la orden para cualquier cosa. Bueno, vamos a empezar. Quiero leer una cita que está en 1 Samuel 10:27. Vean lo que dice, muchachos. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente más. Él disimuló, hablando de Saúl, ¿no? La plática que vamos a tener hoy es muy reflexiva. Cuando no cree alguien en ti, cuando alguien no tiene quizás un concepto correcto de lo que tú puedes lograr hacer, cuando alguien no te da un crédito, una motivación, o no te apertura para que tú te desenvuelvas, es muy común. ¿Qué pasa cuando alguien no cree en nosotros? El principal problema que vamos a empezar aquí a platicarles es que la problemática empieza cuando ni nosotros mismos creemos en nosotros. Pensamos que nosotros no somos los que podemos hacer algo, no somos los que Dios va a usar, no somos quizás los que vamos a escribir un libro, no somos los que vamos a ver milagros, no somos quizás los que vamos a organizar o a dirigir algo. Me gustaría empezar con Víctor. Víctor, ¿qué pasa cuando no cree un joven ni en él mismo? Bueno, algo que platicábamos, un punto muy importante. Creo yo que cuando nosotros creemos en nosotros mismos, podemos vivir en un fracaso, totalmente fracaso. Yo puedo poner esa palabra, en realidad.
hay fracaso en nuestras vidas, hay momentos que no podemos llegar a entender a que fuimos llamados. Todos tenemos un llamado de parte de Dios de una manera muy apreciada, muy bonita, pero yo creo que esta mentalidad en el joven, donde no tiene esa misma superación en su persona, definitivamente es un fracaso. Entonces lo considero que viene por la apariencia, porque pensamos que por apariencia vamos a tener un buen momento, vamos a ser personas que van a tener un buen futuro, vamos a poder pensar que por nuestra apariencia vamos a trascender y ser algo o alguien en la vida. Y cuando nosotros mismos, o el creer en nosotros mismos, empieza por nuestra propia personalidad, es decir, quién soy yo y hacia dónde voy. Entonces, una mentalidad que creo yo tiene hoy la juventud, o en su momento la tuve yo, fue que pensaba que en todo tiempo, hermanos, iba a vivir en fracaso. Entonces, considero que esa palabra retumba o se adentra, ¿verdad?, en la juventud, en la que no tienen unas buenas intenciones de servir al Señor, sino tienen ese eslogan, ¿verdad?, de fracaso. Pues yo creo que es una pauta muy marcada la juventud, hermano. Sí, Dios te pague. Miren, jóvenes, la mentalidad es tan poderosa que cuando la desarrolla un joven, una señorita, a veces los jóvenes solo se creen que están feos. No, yo estoy bien feo. Pero hay jóvenes que sí están un poquito feos, ¿no? Pero tienen una mentalidad tan poderosa que se creen guapos. No, yo estoy bien guapo. Si les ha tocado ver así, esos tipos o tipas de aquí, no, yo estoy bien chula, y pues está más o menos. Pero su mentalidad la hace levantarse a él o a ella así, dice, no, yo estoy bien guapo, y voy a irse a comprar ropa de guapo, el de guapo, de las de guapas y todo, porque ellos han creído en el poder real de que son guapos, y eso los hace ver guapos. Pero hay quien no, hay quien su mentalidad, no, mira, y me quiere, y si aparentemente haces que esto se vuelva como tu entorno, porque ya tu mentalidad te hizo creer esto. Saúl tenía ese pensamiento. Él venía de una familia, Leo, que quizás no proyectaba grandes cosas. ¿Qué opinas, siervo? Sí, es que entrar a ese juego de la autocompasión es muy común en las nuevas generaciones, de hacerse la víctima por el contexto en donde creces, ¿no? Y más ahora, chavos, por las redes sociales. Instagram, bueno, hay estadísticas, a mí me gusta mucho estudiar o investigar mucho acerca de todos estos fenómenos, porque me dedico a trabajar con jóvenes, ¿no? Instagram es uno de los motores principales que ha impulsado el aumento de la depresión en las nuevas generaciones. La depresión es una enfermedad del siglo XXI según muchos expertos. ¿Por qué? Porque siempre estás viendo las vidas increíbles que otros tienen en alguna parte del mundo y empiezas a despreciar tu vida, desprecias tu contexto, te haces tú mismo la víctima de tu contexto y te atas a eso. Por lo tanto, a veces la gente no cree en ti, pero como decía el pastor ahorita, ni nosotros creemos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Porque cuando alguien dice, ¿sabes qué? Yo, mi familia, nadie, algunos pueden decir, mis padres no son cristianos, yo no tengo abuelos que tienen apellidos importantes en la institución, de la denominación donde soy, no tengo un apellido de renombre, apenas mi familia sobrevive, se congrega o lo que sea, y tú mismo empiezas a crear una narrativa en donde te haces la víctima y te atas a tu propia mentalidad, a tu propio dogma, pero al mismo tiempo le estás restando en tu mente al poder de Dios. Tú estás diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Está todo tan en contra de mi vida, en mi contexto, no tengo el apellido que quisiera para que mi ministerio avanzara como quisiera. Está todo tan en contra que tú no puedes hacer nada conmigo. Cuando Dios en toda la Biblia nos ha demostrado que a Él le encantan esos escenarios para glorificarse. Ustedes pueden ver que Dios toma a Moisés, por ejemplo, que algunos concluyen que ser torpe de lengua era una especie de tartamudez. Le encanta tomarlo como su vocero oficial ante Israel. Es como decir,
qué rollo con Dios, ¿no? Como que Dios tiene esa tendencia a tomar escenarios en contra, pero cuando nosotros nos cegamos y nos hacemos víctimas y estamos comparando nuestra vida y estamos quejándonos porque no nacemos en una casa con mejor economía, con mejor apellido, o si no nacemos con un rostro más agraciado, lo que dice el pastor, es verdad. O sea, habemos algunos, yo sé que ven mi cara y dicen, no, tú lo dices porque estás guapo, ¿no? Pero yo, estoy jugando, pero sí es verdad lo que dice él. Cuando tú estás seguro de quién eres en Cristo, reflejas una especie de belleza medio extraña, que no sabes de dónde viene, pero viene de eso, de saber quién eres en Jesús, y a pesar de tu contexto, de haber nacido en un lugar que quizá no era el más favorable, Dios es experto en avanzar en esos escenarios. Sí, así es. Qué bonita reflexión y qué actual, ¿no? Por ejemplo, hablando de la mentalidad, nos ha tocado en estos tiempos ver gente así con la cabeza de colores de algodón, de azúcar, cabeza roja, morada, azul. Y la gente se mentaliza, piensa que se ve bien, cuando todos sabemos que se miran mal, ¿no? Se ven ridículos, con la piel tatuada, dragón. Acá traen una bestia salvaje, acá traen una guadalupana, acá traen la muerte, acá traen la vida, pero su mentalidad los hace pensar que eso los hace ser parte de una moda, de una tendencia. Miren, ahorita lo que decía Leo acerca de, por ejemplo, Moisés, que es una persona que Dios le habla para hacer una incongruencia en él, ¿no? Como Abraham, que lo llama para ser padre de muchos, pero es estéril, su esposa. Hay varios hombres, Gedeón, Jefté, Moisés, todos estos grandes hombres no creyeron en ellos, pero Dios sí creyó en ellos. Y es el caso de ustedes. Me gustaría que nuestra hermana Kenia nos abundara en esto. Había incapacidades, Kenia, en Saúl, en su familia, en su tribu, pero Dios lo llamó para algo poderoso. A mí me llama la atención esta porción que leíamos al iniciar, porque ciertamente es muy difícil luchar contra la presión cuando nadie cree en ti. Es difícil y es algo que todos de alguna manera lo hemos vivido o lo vivimos. Pero lo que veo yo aquí en Saúl es él no se miraba, él no miraba ni sus capacidades que tenía, no miraba su apariencia, porque la Biblia habla de que él era de una hermosa apariencia, él venía de una familia, aunque era una pequeña familia, pues era una familia que tenía economía. Pero aquí vemos la mentalidad que él tenía cuando él anunció que iba a ser rey. Pues él dice, yo, de mi familia, yo siendo benjamita, ¿sí? De Benjamín. Entonces, es muy importante lo que estamos comentando ahorita, que es la mentalidad. Es muy importante porque sin importar lo que tú tienes o tu capacidad, puedes tener toda la capacidad, pero tú no te lo crees, entonces ¿de qué sirve? O puedes verte limitado, pero si tú crees que Dios está en ti, y lo vas a poder lograr porque crees en el poder de Dios que está en ti. Entonces es muy importante creerle a Dios, es muy importante no tanto confiar en tu capacidad, en cómo tú te ves, sino confiar en lo que Dios ha puesto en ti, en lo que Dios te ha dicho que va a hacer en ti. Eso es lo verdaderamente importante. Así es. Miren, muchachos, hay un punto muy especial. A veces nosotros en nuestro mundo apostólico, a veces nosotros decimos, no, es que yo soy el único cristiano en la casa. Los jóvenes, pero lo dicen en un espíritu como de quiero misericordia, levántenme del suelo. Entonces, si cambiara la mentalidad del joven que es único cristiano en su casa y dijera, por ejemplo, Saúl, que cuando a él ofrecieron todo lo glorioso, dijo, pero yo no soy nadie, mi tribu es la más pequeña y mi casa también no es nadie. A veces el pensamiento nos derrota, pero imagínense que usted dijera, soy el único, pero soy el primero porque va a haber muchos. O sea, mi mamá por mí va a llegar a los pies de Cristo y mi papá se va a entregar a Cristo. Soy el primero
que vio la gloria, pero no soy el único. Entonces, esa mentalidad de yo voy a armar mi linaje, esto es impactante, porque de repente, quizá alguien de ustedes canta o es ministro o no hay nada de eso en su casa, y a veces ese lenguaje no se toca en casa. Imagínense una familia que nunca va al gimnasio, que nunca va a correr, es un lenguaje que no se habla, no saben qué se usa para correr, no saben cuánto tiempo se corre, no saben nada de correr porque no está en su mundo, nadie ha ido a un maratón, nadie de su casa ha ido a la caminata, no hay ese lenguaje de ir a las olimpiadas. En la casa de un deportista hay ese lenguaje: mi hijo tiene que ser deportista, mi hijo se tiene que cuidar, tiene que comer bien, tiene que ser sano, tiene que ser algo mayor que yo. Entonces, ¿qué pasa con el joven cristiano, el apostólico? Si por ejemplo usted dice, no, pues en mi casa a lo mejor no traigo la historia de algo que me gusta o que Dios me llamó, usted arme su linaje, usted sea el que pica piedra, usted sea el que vea esa gloria de Dios. ¿Para qué? Para que usted logre que en su casa haya ese lenguaje. Vean lo que dice, ahorita que nos va a comentar nuestro hermano Leo, algo que le voy a preguntar. Saúl entonces tenía muchas incapacidades. Comentaba yo hace rato, Leo, que por ejemplo el siervo que él traía tenía más visión que él. ¿Qué nos puedes aportar de eso, hermano? Sí, estábamos comentando hace ratito que a Saúl se le pide, por ejemplo, ir a buscar las asnas y él se rinde fácilmente, no tenía como que esa chispa de iniciativa, ¿no? Ese corazón de emprendedor de ir un poco más allá. Pero la persona con la que iba así, él decía, no, mira, acá hay otras alternativas. O sea, iban dos, uno más capaz, más veloz, más sagaz, pero Dios elige a Saúl para ser rey. No eligió al más capaz, al más sagaz, y no porque la capacidad o la sagacidad sean malas, sino porque Dios le plació elegir a Saúl y levantarlo como rey con todo y sus incapacidades, con todo y sus limitantes. Es lo mismo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Él no está buscando, mira ese brother, o mira ese joven, qué bonita familia tiene, todos son todos tienen carreras, todos en su familia hay armonía, a este voy a llamar al Evangelio para que me sirva en cualquier área, para que sea un predicador, o para que sea un líder. Dios no hace eso, no es como que va buscando familias bonitas para elegir de algo que ya está medio cocinado, no. La Biblia dice incluso que de lo vil y lo menospreciado es que él elige. Entonces elige a Saúl en medio de sus incapacidades y nos elige a nosotros que tenemos nuestras limitantes. Cada quien conoce su vida y sus limitantes, pero Dios sigue usando la misma fórmula de llamarnos en medio de nuestra incapacidad. ¿Por qué? Porque, cuando ya termino, Dios nunca nos va a elegir por nuestra capacidad, sino por su capacidad. Él siempre elige basado en lo que Él es. No elige, voy a ver cómo es Lionel y en base a lo que Él es voy a elegir. No, Él dice, yo soy Dios y tengo el poder de transformar a ese chavito que le gusta rayar paredes, decir groserías y andar haciendo desastres. Yo lo elijo basado en mi capacidad, no en la de Él, porque la de Él no hay algo en Él. Pero Él siempre está eligiendo basado en lo que Él es, y eso es la mejor noticia del mundo, porque entonces Él es bueno. Es lo mismo, no nos elige porque somos buenos, sino nos elige porque Él es bueno. Entonces, así es como Él trabaja, así es como Él actúa. Entonces, en este caso con Saúl, a Dios le plació elegir a Saúl, incluso con sus limitantes, y es lo mismo que Él está diciendo aquí en esta mesa, en esta charla, que Él te está llamando a ti. Él te está llamando a ti a la gran aventura del cristianismo. Dices, no, Leonel, pero yo si supiera lo nervioso que soy, lo introvertido que soy, a Dios le importa un cuerno, perdón la palabra, con qué introvertido eres, qué miedoso eres. A Él no le interesa en este momento todas tus limitantes. Él solo quiere que le creas al llamamiento que te está haciendo a servirle y a vivir para un propósito mayor que tú. Amén. Así es. De hecho, jóvenes, les tengo una notición, hasta no te la voy a vender barata, De hecho, entre más limitaciones, mejor, porque entre más limitado estés tú, más se ve Dios.
Entonces me acuerdo mis primeras oraciones, me hincaba ahí y decía, Señor, es que yo no sé hacer nada. Y sentía que Jesucristo me decía, mejor, Señor, pero soy ignorante, te necesito a ti. Señor, pero me di esto y lo otro, tú eres. Y cuando ustedes ven la historia de Moisés, cada pretexto le confirmaba más a Dios que él era, le confirmaba más a Moisés Dios que él era. ¿Por qué? Porque ustedes, hablando de la mentalidad, si ustedes dicen, es que me da miedo, no hay problema que le dé miedo. El problema es que su mentalidad le diga que usted es miedoso. Que le dé miedo no está mal, pero que tu mente te diga, sí, pero está conmigo el Todopoderoso. O sea, la mentalidad va a cambiar. La mentalidad va a hacer que tu entorno se convierta en una bendición de Dios. Entonces, todas estas carencias que usted puede tener, es que yo no sé nada, qué bueno, pero aprenda, o sea, tampoco va a ir por la vida no sabiendo nada, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Empieza, busca a Saúl, lo necesita él, lo quiere con todas sus debilidades y todas sus incapacidades. Y decía León, se rendía pronto. Ustedes tienen amigos que a lo mejor son más ágiles de mente que ustedes, más aventados, son osados. En las escuelas, en la universidad, hay gente que todo se sabe de memoria y dice, oye, este pagano, filisteo, incircunciso, veneno de áspid, todo sabe. Y yo, hijo del Altísimo, parece que me faltó cerebro, parece que no sé nada, parece que en cualquier examen esto ni estudian, es más bien un borracho y los aprueban. Y yo lloré y ayuné, ya las tripas no me dejan hacerlo. Quizá, pero tú eres hijo del Altísimo, o tú eres hijo de Dios, Él te escogió, aunque seas el más incapacitado, para que su gloria se vea en ti. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Para eso nos llamó el Señor, no hay otra cosa más que para eso. Entonces Dios llama a Saúl con todas estas limitantes y le dice algo, lo más preciado de Israel, dice, lo que más pueden desear es para ti. ¿Qué andaba buscando él? Unas asnas. Se rindió y le dijo uno más atrevido que él, oye, no te rindas, mira, vamos, allá hay un hombre que es un vidente, nos puede ayudar. O sea, estaba alguien más trucha que él. Y luego dijo Saúl, pero ¿qué le voy a dar? Si mira, no traigo nada para darle, y a esos hombres se les da algo. Y el criado bien trucha, no, yo aquí traigo y le damos. O sea, motivando a quién, a Saúl, aunque Dios había llamado a Saúl. Entonces él no creía en él, no, su gente no creía en él. Hay una parte pequeña donde Samuel le dice a Saúl, ¿sabes qué? Te vas a ir y te vas a encontrar unos profetas. Y los profetas, cuando ven profetizando a Saúl, tampoco creen en él. Le dicen, ¿qué? Saúl entre los profetas. ¿Qué opinas, Kenia, de cuando muchas veces ni nuestro núcleo de fe cree en lo que Dios va a hacer en nosotros? Pues es muy común que constantemente nos topemos con estas situaciones, que nuestros amigos no creen en nosotros o que nos den esa palabra de desánimo, esa palabra que pues nadie queremos escuchar, de que tú lo podrás hacer, o te dijeron a ti, tú vas a ser el líder, tú quedaste de líder, ¿cómo que tú vas a ser la líder? ¿Verdad? Pero aquí lo importante es que nosotros nos aferremos a creerle al Señor, a creer en su palabra, a creer en sus promesas, a no asustarnos con sentir ese temor, ese miedo, como decía ahorita el pastor, porque pues eso es natural, sentir el miedo. Nunca, no sé si ustedes piensan que va a llegar un día que no van a sentir miedo, que no van a sentir ese pavor, ese terror, pero siempre lo vamos a sentir, yo creo que diferente, va a ir cambiando, pero siempre va a estar ahí ese miedo, ese temor, porque es parte del aprendizaje, de la madurez, del trabajo que Dios pone en nuestras manos, es parte, pero eso no nos tiene que limitar ni nos tiene que incapacitar. Necesitamos creer
el poder de Dios es el que hace todo en nosotros. Y aunque escuchemos esa palabra de desánimo, que veamos los rostros, ¿no? A veces ni siquiera se necesita una palabra, con tan solo la mirada, con el rostro de desaprobación, ya nuestras amigas, nuestros familiares ya nos están diciendo todo, pero nosotros necesitamos forjar ese carácter en Cristo y creer en Él y no detenernos a hacer el trabajo, porque haciendo el trabajo es como estamos accionando y estamos demostrando que le creemos al Señor. Así es. Víctor, ¿qué te dijeron tus amigos cuando dijeron, tú, Víctor, entre los ministros, vas en Cristo? Yo vengo no nacimos dentro del Evangelio de mi familia. Mi familia viene de fuera de. Yo creo que ser cristiano no es una condición, ser cristiano es una realidad. Tu condición no te dice, eres cristiano por esta razón, no. Vamos a tener altas y bajas dentro del camino del Señor, pero mi condición fuera de la iglesia era pecaminosa. Mi condición fuera de la iglesia era un joven que vivía atado al pecado, a los deseos del pecado. Afuera de la iglesia, para mí, yo podía tener a lo mejor un lugar bueno alrededor de mis amigos, porque hacía lo mismo que ellos, podía convivir de la misma manera, me hacía igual que ellos, hablábamos el mismo lenguaje, teníamos las mismas intenciones del corazón, queríamos tomar, fumar, experimentar cosas que no nos llevaban, ¿verdad?, a nada bueno. Pero la pregunta, la verdad, es importante, porque cuando tú vas a un lugar y eres diferente, lo notan. Cuando eres igual, pasas desapercibido. Eres el mismo que ellos, hablas de la misma manera, vistes igual, puedes tener lo mismo que ellos, pero en mi realidad, ahora pensando fuera de ellos, se alcanzaron a ver, y cuando empecé a profetizar de esa manera, viene este pasaje dentro de mi vida, y puedo entender cuando fui y recibí el Espíritu de Dios, y el mismo Espíritu cambió mi vida, tuve una conversión con el Espíritu Santo, y llegué después con mis amigos. Ahí fue donde yo hablaba y profetizaba algo que no entendían ellos. Aunque estos hombres eran profetas, sabían lo que Saúl estaba hablando. Pero aquí en mi contexto era que yo llegaba con ellos y ellos no sabían lo que estaba hablando. Y es que eso es lo bueno de ser hijo y hija de Dios, jóvenes. Que tú donde estás no es una condición de que te dice eres hija. No, es una realidad que vayas y muestres que eres diferente, que sorprendas a aquellos que tienen un pensamiento, un intelecto, a ver, decir, él o ella fueron diseñados para vivir de esa manera. No, Dios viene a romper el molde que hay en nosotros, viene a romper la etiqueta que el mundo ha puesto en nosotros, y eso es lo que hace Dios. Lo que esos hombres tuvieron fue lo siguiente: se sorprendieron porque el hombre que era incapaz y que se escondía hablando de Saúl, ahora estaba hablando y profetizando. Yo creo que hay jóvenes aquí que se esconden de unos a otros, ¿verdad? Decir, yo no puedo profetizar, pero mi alma y mi espíritu se va a gozar cuando ustedes estén enfrente de ese lugar y estén profetizando para mí. Así que eso fue mi experiencia en el contorno del mundo. Amén. Dios te pague, qué motivación. También, hermanos, acuérdense que los profetas pues habían cursado muchas escuelas, habían estudiado a los pies de gente, y no podían concebir ellos que uno del pueblo hiciera lo que ellos hacían, pero eso es lo que hace el Espíritu de Dios. A mí también me pasó eso, que Dios cambió mi vida, y yo voy con mis amigos, yo les hablaba y ellos se reían, y yo hablaba más serio y ellos más carcajadas, ¿no? Porque no entienden lo que uno está viviendo. Pero ¿qué pasó, Leo, cuando dijeron Leo entre los predicadores? Bueno, fíjense, ¿no? A todos. Antes de hablar de mi experiencia, una de las cosas curiosas es que Jesús, cuando inicia su ministerio público, era muy raro, porque la gente le decía rabí, pero no había hecho las escuelas rabínicas oficiales. Era el mejor predicador que ha existido en la historia, que se sintió encarnado, pero no había llevado las escuelas para poder ser orador religioso líder del pueblo. Entonces,
eso también les molestaba a los líderes, porque no tenía quizá la escuela tradicional, pero él venía mostrando un camino diferente, ¿no? Y la gente se sorprendía. Yo creo que ese es como un sello que él tiene en todos sus hijos, que las personas al vernos siempre están como que hay un choque en la lógica que no les permite creer que una persona, si hablamos de una conversión, una persona que siempre fue golpeadora o borracha, ahora ama y respeta a su mujer. Eso es un choque a la lógica que no entiendes y siempre buscas una razón de cómo pasó ese cambio en ti, ¿no? A dónde fuiste, qué ocurrió. Y hablando dentro del ámbito cristiano, también es un choque para la lógica cuando Dios levanta un ministerio que la gente no esperaba. Decían, no, yo esperaba que aquel fulanito, ese brother se viera bien santo, se viera que ahora mucho, ese es el que Dios nos da. Y de repente le empieza a levantar a alguien que era medio vago. Obviamente el ministerio lo va alineando, ¿no? Pero Dios le empieza a levantar a alguien que era medio vago, así que medio le valía la... sí, o sea, Dios le empieza a hacer cosas y es un choque a la mente. Entonces, en mi caso, yo antes de ser cristiano me gustaba el graffiti, me gustaba andar con una especie de pandillas que le llamábamos club. Entonces yo era raro porque traía el pelo medio largo, pero andaba bien cholote, como que si era bien tumbado los pantalones, o sea, las camisas súper mega largas. Entonces cuando yo me convierto al cristianismo, yo seguí yendo así, me bautizado a la iglesia, bien cholote a la iglesia, más que ya con un corazón nuevo, ¿no? Pero de repente la gente me mira y decía, no, pues ya se bautizó, pero pues ahí se ve medio igual, ¿no? O sea, como que está medio sancochado, pensaba que no nos comunicaba. Entonces de repente yo empiezo a compartir en mi preparatoria, en mi salón de clases, cuando la gente miró mi cambio de actitud, porque yo llegaba y decía 2 groserías cada 2 segundos, pues era muy grosero mi habla. Entonces cuando empezaron a ver que yo ya no era el mismo, y aparte en mis escuelas yo a veces era como líder de algunos grupitos y empezaron a ver, yo llegué y le dije a mi grupo, amigos, me creía Jesús, y todos, igual que todos empezaron a reír, como que qué rollo con este bando, ¿no? Y así por los primeros días no me creían. Cuando fueron viendo que realmente yo había abandonado las prácticas del pecado, yo he tratado de estar cerca de ellos, pero había abandonado yo las prácticas del pecado, ellos empezaron a notar un gran cambio, empecé a predicarles en la preparatoria. Después mi pastor me pide iniciar una célula. Yo tenía 15, 16 años y mi pastor me pide iniciar una célula. Imagínate, recién bautizado, el que te piden iniciar una célula. ¿Qué fue lo primero que creen que pensé? Dije, yo no soy apto para eso. Yo no soy apto para eso. Yo soy un cristiano que ama a Cristo y que se ve medio cholo y quería ser como el próximo funky o algo así, ¿no? Entonces, nada que ver con el mundo de la predicación, ni siquiera desde niño, cuando había cultos infantiles, mis amigos, todos querían ser niño, ofrenda, predicar, yo era el morrillo que le valía queso, todo eso. Entonces, nunca había como que un perfil en mi vida para esa área. Pero Dios de educación, empecé mi célula con 3 amigos que me mandé para Cristo en mi primer año de convertido, en mi primera etapa, y empezamos la célula y entre 4 abrimos el barrio, teníamos 20, 30 visitas, en esa célula eran solo 4 bautizados, y yo ahí empecé a predicar. O sea, que ni siquiera ya con eso voy a terminar. O sea, realmente se los prometo, nunca fue como, oh, wow, quiero ser predicador y así voy a predicar, no. Como yo hablaba con mis amigos en la prepa, que les contaba, no, mira, es que Jesús hizo esto, mira Jesús. Como yo les explicaba a mis amigos en la prepa, lo hacía en la célula. Y luego alguien me vino a la célula y me invitaron a hacerlo en una iglesia con jóvenes. Y luego me invitaron a hacerlo en un distrito, y luego me invitaron a hacerlo en el país. Pero siempre ha sido, nunca fue como que, oh, quiero hacerlo a fuerzas y si no, no soy pleno, no. Simplemente fue como quiero compartir a Jesús con mis amigos de la prepa, en mi célula, en una iglesia, en una calle, en un auditorio, donde sea, es el mismo principio. Quiero compartir de Jesús. Y eso es lo que me llevó a ser predicador, pero la reacción de las personas siempre fue choqueante. Hey, no eras tú el chorro ese que quería ser rapero, ¿por qué estás predicando? No eras tú aquel que no le interesaba nada de este mundo, ¿por qué estás predicando? Entonces yo al final solo digo, no, es que realmente no es como algo que simplemente yo quise hacer, sino es la gracia de Dios que me llama a esto. Y
Y la verdad que ahora, sí lo digo con toda seguridad, para mí predicar es una de mis mayores pasiones. Sé que no estoy dentro del molde de la predicación quizá normal, pero para mí es una pasión grandísima, ¿no? Y todavía sigo, ya con eso termino así, a veces voy a algún evento, más cuando empecé, tenía 17 años, 16, iba a un evento y me daba mucha vergüenza porque cuando llegaba el pastor encargado de eventos en Estados Unidos, algunos eventos algo grandes, decía, ¿dónde está el predicador? Y yo estaba al lado de él. Era un chavaco de 17 años, así todo neófito. No, aquí está el hermano de Jiménez. Y los pastores con la pura mirada decían, esta cosa va a predicar aquí. O sea, este es el predicador que trajeron invitado. Y me llegó a pasar algunas veces en los primeros años. Sentía tan terrible en ese momento. Pero yo mismo me mentalizaba, Señor, no vengo a agradar a los hombres, no vengo a agradar a los hombres, no vengo a llenar un ojo al hombre, vengo a que seas exaltado. Y eso fue lo que al final me pudo mantener de pie. Pero va a pasarles. Cuando ustedes empiecen a avanzar en el reino, empiecen a ejercer ministerios, la gente dice, este brother, esta muchacha, ¿por qué está haciendo esto, aquello? Y ustedes recuerden, no estoy aquí para agradar a los hombres, estoy aquí para que Jesús sea exaltado. Amén, gloria a Dios. De hecho, lo que comenta nuestro hermano de ese shock mental es una reprensión para el mundo. El mundo siempre quiere que la gente no florezca, que la gente no cambie, no mejore, porque es una reprensión. Aún a ustedes les toca hacer una reprensión para los de la misma iglesia. Fíjense, la gente del mundo, cuando cambia el golpeador, dice la mujer, ya no me amas, ya no me has metido mis cachetaditas como antes. O sea, es tan difícil a veces el cambio, porque ellas no toman, dicen los amigos, ellas no toman con nosotros, antes eran bien curadas, y íbamos a pistear, lo que sea, pero porque es una reprensión. Un real amigo obviamente sí está de acuerdo en que un amigo deje de tomar, porque sabe que es dañino, pero no deja de ser una reprensión cuando alguien hace algo diferente. Se convierte en otro nivel de vida, se ve la mano de Dios en la persona. Entonces la muchacha y el muchacho dicen, pero, o sea, lo que está pasando en él no es natural. Quiere decir que me está exigiendo otro nivel de vida. Alguien lo puede hacer. Y tú y yo, los personajes de la Biblia, los sacamos a la realidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no está Abraham, Isaac y Jacob, pero estás tú y es el mismo Dios, el que hace el cambio poderoso en nosotros. Y eso es una reprensión para la gente, es una reprensión para los amigos. Hermana Kenia, antes de darle lugar a la hermana Kenia, cuando me tocó ser pastor, antes de ser pastor, me acuerdo que me dijeron una frase. Hermano Carlos, me dije, ¿es su sueño ser pastor? Estábamos en una reunión. Analicé ahí la palabra sueño en ese momento. Cuando me dijeron, usted es su sueño ser pastor. Y yo realmente me di que chequé, analicé, me confirmé, se me cayeron las escamas o la ignorancia, lo que usted quiera, de que ejercer un ministerio, porque es un sueño, es una cosa muy débil, es una cosa muy egoísta. Yo dije, no voy a pastorear porque es un sueño, voy a pastorear porque puedo hacer algo. Porque si fuera un sueño sería muy egoísta, pero cuando Dios los llama, ustedes tienen que sentir una carga, porque cuando uno tiene una carga, entonces acciona. Y cuando es un sueño es algo muy pasivo. Está muy entre lo improbable, pero una carga no. ¿Quién quiere traer una carga? La quiere soltar, pero resolviéndola. Quiero preguntar, hermana, que hay muchas señoritas, Kenia, ¿qué pasó cuando te dijeron Kenia entre las esposas de pastor? Bueno, pues hablando de sueños, fue un sueño que yo nunca tuve. Las señoritas de mi iglesia ya han tenido oportunidad de escucharme y ellas saben que yo les he contado, les he compartido que yo jamás soñé ser esposa de pastor. Dios lo sabe, que nunca pasó por mi mente
Jamás, y también porque pues en mi familia no hay pastores, no vengo de una familia de pastores, de ministerio, nada de eso. Entonces, pues yo creo que por eso fue algo que nunca estuvo en mi mente. Pero pues como venimos hablando en este tema, Dios le plació. Fue solo porque a Él le plació y me siento privilegiada. Y cuando me llegó la noticia, pues sí sentí esa carga, pero sí hubo temores en mí, hubo miedos, hubo pavor, les confieso, pero le creí al Señor y me puse en sus manos, y con todo mi temor dispuse mi corazón, dispuse mi servicio. Y sí hubo muchos momentos en los que yo me sentía incapaz de poder hacer este trabajo. Sí hubo muchas ocasiones en las que yo pensé, Señor, ¿estás seguro que yo? Pero así es el Señor nos sorprende, Él siempre nos va a sorprender. Y yo lo que les quiero decir esta tarde, señoritas, es que ustedes trabajen para el Señor, apasionense. Siempre decimos esa palabra, no busquen el reino de Dios, pero es real. Si ustedes se apasionan, si ustedes buscan el reino de Dios, son íntegras delante de Dios, el Señor les va a entregar lo más preciado para Él, que es su obra. Si ustedes están dispuestas, si ustedes están listas, si ustedes son esas señoritas trabajadoras, sinceras, que ponen a Dios en primer lugar en todo, ante todo, el Señor les va a confiar en sus manos lo que es más preciado para Él. Entonces, ustedes no se preocupen, no piensen, ¿qué es lo que tienes para mí, Señor? O el soñar esto, soñar el otro. Ustedes solo preocúpense por agradarlo a Él. Esa es la clave para que el Señor mire su corazón y su disposición. Amén, así es. Hay algo que me llama la atención y quiero ver ustedes qué piensan, muchachos. Miren, resulta que Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel, tú te van a dar lo más preciado de Israel. ¿Cuántos de aquí creen que Dios les va a poner lo más preciado en sus manos? 3. ¿Cuántos creen que Dios les va a poner lo más preciado en sus manos? Ahí van ya 9, 10, 11, 12, 13. Porque Dios le dijo a él, de todas las confirmaciones que le dio, Dios le dijo por medio de Samuel, le dijo, lo más preciado es para ti. Dijo, no, pero ¿cómo para mí? No, yo no soy nadie. Y luego le dice, las armas que estabas buscando, ya las encontraron. Me está descubriendo. Y tu papá está preocupado porque tú no has llegado. O sea, todo le reveló. Y cuando te vayas, le dijo casi, va a haber allá un Nissan Sentra, le va a faltar gasolina, casi que luego vas a encontrar un camión y se va a ponchar, y ahí viene el Zetagas. Casi le dijo eso así Samuel a Saúl. O sea, le dijo todo lo que iba a vivir en ese día. Todo le dijo. Entonces, pero a mí me impacta, porque nosotros los jóvenes hemos sido, desde que Dios nos llamó, hemos sido confirmados en todas las cosas, en lo que le hemos pedido, en lo que Dios nos ha mostrado. Él nos ha demostrado que ha estado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que estamos aquí hemos sido parte mínimo de un milagro de Dios. ¿Es así o no? Todos. Entonces, cuando llega Saúl con su tío, ahí me impacta eso. Le dice a su tío, ¿dónde estabas? No, que así las armas, y le cuenta todo, pero no le cuenta lo que le dijo el profeta. ¿Saben por qué? Porque ni él mismo creía con toda la confirmación, ni él mismo creía lo que Dios iba a hacer en él. Por eso les estamos dando nuestro ejemplo humildemente de cómo la mentalidad a ustedes los va a sacar adelante para hacer la obra de Dios en este tiempo. Es importante que ustedes trabajen en su mente. Mandaron traer a Saúl, Víctor, tráiganlo porque lo vamos a coronar rey. Y ahí él tenía todo armado, listo, todo estaba en el buffet, ya estaban las crepas, todo lo que iban a tener ahí para comer. Entonces le dicen, ¿y dónde está Saúl? ¿Dónde?
estaba escondido, Dios le reveló, le dijo, allá está escondido, tráiganselo, allá lo agarraron, tú eres el rey, allá estaba hecho bola, escondido. ¿Por qué? Porque ni él había creído. Víctor, ¿dónde para ti se esconden los jóvenes en este tiempo de ser usados por Dios, hermano? La apariencia, se esconden en la apariencia. Creo yo que estamos en confianza, sea su pastor, sus hermanos. Si alguien puede decir algo y va a estar de acuerdo, usted esté de acuerdo conmigo, estamos escondidos en la apariencia. Aparentamos ser cuando no somos. Queremos ser aprobados, pero realmente si somos aprobados tenemos que ser probados y podemos fracasar mientras eso suceda. Entonces yo creo que nosotros nos escondemos en la apariencia. El rey Saúl en ese momento iba a ser ya presentado como rey, pero la apariencia de él era, o su mentalidad de él era, no soy digno de ser llamado rey. Entonces creo yo que en la juventud está esto. Tenemos un ministerio, tenemos un llamado, y por muy bien que lo hagamos, por muy bien que lo desarrollemos, estamos escondidos detrás de ese ministerio. Quiero yo aportar algo acerca de lo que yo viví en lo personal. Nunca sentí mi llamado tan real, tan profundo en Dios. Se los comparto con todo corazón. La palabra ministerio descienda a sufrimiento, a padecer, poder padecer el evangelio, la causa del llamado de Dios. Entonces nunca sentí un padecimiento o tanto el evangelio en mi vida hasta que pasó un suceso en mi vida que el Señor me ayudó a vivir. Jamás pude entender el llamado que Dios había puesto en mí. No fue detrás de un púlpito, no fue predicando dentro de un culto a los jóvenes hermanos, jamás, porque también experimenté, los hermanos René experimentó que llegaba y invitaban a predicar a cierta iglesia y decían, ese chaparrito va a predicar. Y me dijo, ¿cómo lo van a invitar a predicar? Pero yo nunca me sentí tanto mi llamado cuando dije, no es el púlpito, no es lo que yo puedo hacer. Me sentí el ministerio, lo pude palpar hace el año antes de pandemia en Ciudad de México. Mi abuelita cayó enferma de gravedad. Mi mamá estaba en una videollamada con mi abuelita y mi abuelita le estaba diciendo que fuera porque se quería despedir de ella y quería ya morir en paz, saber que su hija había llegado. Entonces mi mamá me cuenta que está en videollamada y se desvanece la abuelita y mi mamá sale llorando y me dice, no quiero que tu abuelita se muera, no quiero que mi mamá se muera de lo que quiere mi mamá. Yo le dije, de paz, no va a suceder nada que Dios no quiera. Tomamos el vuelo a Ciudad de México, el otro día estábamos y mi abuelita estaba muriendo. Llegaron los doctores y el diagnóstico de los doctores fue, ella va a morir hoy o mañana, pero sus pulmones ya dejaron de funcionar. No había COVID en ese tiempo, no se espanten, ¿verdad? En ese tiempo no estaba eso, pero ellos dijeron, ella va a morir. Y yo y mi mamá nos juntamos en un cuarto donde el chiquito estaba, cuando era chiquito más bien, y jugaba en ese cuarto, en esa sala. Yo en esa sala, yo y mi mamá estábamos orando y pidiendo un milagro, y mi abuelita no muriera. Sucede a los 2 días que mi abuelita se recupera de esa enfermedad, que ya era por su edad, porque era cumplido 80 y tantos años de edad, ya era grande. Yo le dije a una abuelita, no te mueras, porque hay algo, ha llegado la salvación a tu casa. 2 días después mi abuelita empezó a caminar más y a tener un sentido más real, y empezamos a predicar el evangelio. Y el evangelio, el entregar tu vida a Cristo, es el arrepentimiento. Mi abuelita es de la descendencia católica en Ciudad de México, esto sobre y abunda dentro de una familia. Pero vuelvo y repito, nunca sentí el evangelio tanto, o no sentí un ministerio tan real hasta ese día. Le prediqué a mi abuelita y estaba viviendo. No era el púlpito, no era la cantidad de hermanos o hermanas que había alrededor, era la gracia de Dios mostrándome el que ese era mi llamado, ese era mi ministerio. No me escondía dentro de una apariencia, ahí estaba siendo quien debería de ser. Mi abuelita acepta al Señor Jesucristo y a los 2 días
sucede lo más glorioso y lo más honroso que Dios me ha podido permitir a mí, que mis manos, mis ojos, y no solamente yo, sino mi mamá y mis familiares que estaban alrededor de nosotros y vecinos, podían ver que mi abuelita estaba entregando su vida a Cristo por el bautizo. Pude bautizar a mi abuelita para honra y gloria de Dios. Nunca sentí tan real mi ministerio, tan profundo en esa participación que Dios me hace vivir. Yo creo que nosotros no podemos aparentar quiénes somos. Podemos leer Jeremías y podemos leer que nos dio por profeta a las naciones, pero no nos podemos esconder a que tú y yo fuimos llamados a profetizar. Entonces, hoy yo te invito a que puedas arrancar de ti la apariencia y que vivas realmente el llamado de Dios que ha puesto en tu vida. A lo mejor es bautizar a alguien, predicarle a alguien, pero lo más honroso es que tú y yo podamos hablar de Jesucristo, que Él salva a aquellos que están perdidos y a aquellos que no han escuchado eso. Gloria a Dios, qué bonito testimonio, qué manera tan literal de ver la obra de Dios siendo parte uno, útil en el propósito divino. Leo, ¿en qué se esconden los jóvenes? No se esconden, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo pienso que se esconden en un moralismo extraño. Ahorita quiero explicar eso. La moralidad es buena, ¿no? La moral es buena. Pero el moralismo evangélico en ocasiones es este. Muchos chavos se esconden de ser usados por Dios en la excusa, como decía el moralismo, de que ellos están bien así, de que como ellos no se emborrachan, de que como ellos no dicen groserías, como que tu conciencia sufre una especie de anestesia donde te hace entrar en una zona de confort que te dice: tú estás bien, mira aquellos jóvenes que andan peor que tú, esos jóvenes que andan bien mal, tú no estás como ellos. Entonces, con eso te quedas como un estado de confort y dices: no quiero ni ser usado por Dios, ni entregarme radicalmente al Evangelio, pero tampoco como los del mundo, se quedan en esa zona neutral donde muchos chavos están. Si es un limbo donde dicen: bueno, es que yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, soy mejor que muchos ciudadanos en cuanto a la moral, pero no estás dejando que Dios te use. Y a veces ese es un escondite, puede caer mucho, ¿no? Ahorita que pasó la pregunta, yo pienso que ese es un escondite muy fuerte, que los chavos piensan que no son tan malos o piensan que están mejor que otros, por lo tanto se sienten a gusto solo congregándose, pero no poniendo sus manos al servicio del reino de Dios. Yo pienso que es eso. Excelente punto, hermana Kenia. ¿Dónde se esconden los jóvenes en este tiempo? Pienso que otra parte donde también se esconden los jóvenes y las señoritas es en el egoísmo, mucho en el yo, primero necesito hacer esto, primero necesito terminar esto, primero necesito realizar esto, primero, siempre hay algo primero antes de entregarle todo nuestro tiempo a Dios. No podemos, de hecho, cuando estamos muy centrados en el egoísmo, no podemos entregarle todo a Dios porque creemos que va a haber un tiempo especial, que va a llegar una etapa de nuestra vida en que sí vamos a poder entregarle todo nuestro tiempo a Dios. Pero pensando de esta manera, nunca va a llegar ese tiempo especial, nunca vamos a estar en esa etapa donde ahora sí ya vamos a ser libres de entregarle todo nuestro tiempo a Dios, todo lo que soy yo, todo lo que es Kenia, a Dios. ¿Por qué? Porque si estamos en el egoísmo, siempre nosotros vamos a ser el centro, nosotros mismos siempre vamos a ser el centro, siempre va a haber algo más importante, pero no lo vemos así. Cuando nosotros estamos siendo egoístas, no lo vemos así. Nosotros decimos: es que yo me estoy preparando, puede ser, ¿no?, algún pensamiento, yo me estoy preparando para ser mejor para Dios, para ser una persona más capacitada, para ser una persona más profesional, para ser una persona con más herramientas. Ya cuando yo esté lista, entonces puedo ya
ofrecerle más al Señor, ya con mi carrera, digamos un ejemplo, ¿no? Ya que tenga mi carrera, pero lo cierto es que cuando nosotros le creemos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar, Él nos da la capacidad, Él nos abre las puertas, Él nos da los tiempos, aunque parezca para nosotros mismos increíble. Muchas veces decimos, es que Dios me acomodó todo para poder estar en la actividad, es que Dios hizo todo posible para que no me descontaran el día. No sé, tantas cosas, tantos milagros que podemos decir que el Señor hace cuando en nosotros está la disposición de no ponerme yo en primer lugar, ni mis deseos, ni mis anhelos, ni mis sueños, sino primero poner la voluntad de Dios antes que la mía. Amén. Fíjense, muchachos, para ir cerrando, yo en mi concepción personal pienso también que los jóvenes se esconden mucho en la autoconfianza, en la capacidad de sé cantar, no necesito nada más que sé cantar, sé hablar, me atrevo, tengo valor, me animo, soy valiente, yo le entro. Todo ese tipo de cosas que están en nosotros, las capacidades humanas o talentos, son los que a veces nos hacen escondernos de realmente dejar que Dios use lo que nosotros ya tenemos. Hay dones naturales, habilidades naturales que de todos modos vienen de Dios. Si usted ve un gran músico en el mundo, le toca al mundo, pero ¿quién le dio la habilidad y la capacidad de tocar? Se la dio Dios. Esos grandes cantantes del mundo, que esas voces, ¿dónde salieron esas voces? Vienen del cielo. El asunto es que ellos decidieron dónde usar su talento y lo escondieron en lo fácil, donde no les exige nada, donde el dinero se vuelve un Dios. Pero los jóvenes que han sido llamados por Cristo no deben esconderse en su capacidad, porque el peor error de un cristiano es la autoconfianza. Entre más confías en ti, menos confías en Dios. Hablamos de que hay una línea muy delgada que vivía Saúl entre